Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo. Bueno, hoy es el día. Estamos hablando de todo lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer con alguien y su Santo Espíritu. Hemos tomado la vida de David, quien tuvo que pasar por muchas cosas a temprana edad. El rechazo de su padrastro, primero cuando se dio cuenta que no era su hijo. Después el rechazo de su propio padre, como estuvimos viendo en el capítulo anterior, y determinando quién era la esposa de Isaí, quién era la esposa de Naas, el que él pensó que era su padre, y que sacamos esos nombres de los libros históricos que los judíos guardan. Pero entonces, ahora estamos hablando sobre vamos a hablar sobre Dios, porque siempre hablamos sobre la figura a la que Dios usa, en este caso a David. No, hay que hacer notar que la vida de David no es sobre todo lo importante aquí, de lo que le sucedió y lo que él hizo y lo que tuvo que hacer y creer para poder confiar y seguir adelante como hombre. No, este estudio se trata de lo que Dios hizo con una persona que se llamaba David, que había sido desechado de dos familias, porque es la única manera que nosotros podemos nutrirnos de que si lo hizo con David, lo puede hacer contigo y conmigo otra vez, ¿ya? A pesar de que era un muchacho que desde muy pequeño en su vida tuvo rechazos. No se le quería en ninguna de las dos casas. Primero porque no era hijo de Naas y segundo porque Isaí se avergonzaba de él. Es cierto que los menores de todas las casas los mandaban con los pastores, pero era que David vivía con ellos para no sufrir el maltrato cada vez que estaba en la casa emocionalmente con los hermanos, que para ellos era un avenedizo ahí, que había llegado de repente sin ser de la familia. Entonces, la única manera que una persona tiene de cambiar su destino es el momento en que se da cuenta que nadie lo va a hacer. Tú puedes quejarte, hablar que para qué me trajeron mis padres a este mundo, yo no pedí que me trajeran, porque eso fue lo que pasó con David, como vimos en el capítulo anterior, ¿ya? Exactamente como el mismo David lo describe en el Salmo, iniquidad y pecado, que ya lo explicamos. Entonces este niño se encuentra ahí y no fue que aprendió de un día para otro esto. No, él aprendió en los días, en los meses y en los años, desde que fue entregado hasta los 15 y 16 años, que ya empezó a operar como un hombre importante en Israel. Entonces, hablamos de cómo el crecimiento y el desarrollo de David como pastor, al lado de pastores experimentados, cuya gente, fuera de cuidar las ovejas, eran practicantes de onda con piedra para avisarle a las ovejas hasta dónde podían estar, y una piedra cercana las hacía regresar hacia donde ellos querían. Entonces, en ese aviatar de todos los días, pues eran unos profesionales con la onda. Dice que en los recuentos históricos que un pastor de Israel era capaz de pegarle una moneda pequeña a mucha distancia. Entonces, la conclusión es, tú tienes que decidir cambiar el momento en que estás viviendo. Si eres un niño, pues tendrás que tener un poco de culto racional que pueda meditar y pensar en esto. Si eres un muchacho o un joven que ya puede pensar mejor y que te quieres ir de tu casa por la opresión, por la obligación, que estás decidido a no ser más el instrumento de humillación y de daños emocionales,
te tengo para ti una noticia, igual que si eres una persona ya madura y que todavía está cargando con ese peso de que alguien tiene que pagar lo que tú estás viviendo hoy, bueno, nadie lo va a hacer. Ya los que hicieron el daño a lo mejor están lejos de ti o están contigo tratando de remediar las cosas de la mejor manera que pueden. Pero tú puedes cambiar tú hoy. Lo único es que tienes que obligarte a cambiar tu manera de pensar, porque es el único requisito que te pide Dios para poder ayudarte. Si tú quieres una renovación, resucitar a una vida nueva, completamente diferente, tú tienes que saber y entender que la única manera de hacerlo es verte de una manera diferente a como siempre te han visto y como siempre tú te has visto. Es esa renovación de la manera de pensar. Pero cuando uno está en un círculo viciado, tóxico, pues no tiene ese alimento que se necesita, ese empuje, esa fuerza interior para hacer el cambio. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso cuando el apóstol habla en Romanos 12 de que le sacrifiquemos nuestro culto racional, se está refiriendo a cambiar todos esos hábitos, todos esos sentimientos, esas pasiones, esos deseos que nos llevan encadenados e encajonados a pensar de una manera de pérdida. Entonces dice que entreguemos eso, que lo sacrifiquemos, pero que al tiempo no vivamos conforme a los criterios de este mundo presente, que por el contrario decidamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque si tú no deseas cambiar tu manera de pensar, es imposible que Dios te ayude. Entonces hay que no resistir el cambio, sino ir a Él, para que así cambie nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad perfecta de Dios, lo que Él desea de hacernos bien, lo que Él preparó para que nos pase, lo que es grato a sus ojos para nuestra vida. Y los pensamientos que cambian nuestro comportamiento están solo en sus palabras, en sus principios. Si nosotros no estamos involucrados en el alimento interior de la palabra, que es la que tiene las esperanzas de vida. Las esperanzas son aquella línea de pensamientos donde solo tu mente se ocupa en crear, en edificar qué cosas buenas te van a pasar, aunque el momento que estés viviendo no te agrade, aunque el momento que estés viviendo sea difícil, aunque a ti te parezca que es una puerta sellada, que por donde te asomas te dan un garrotazo. Bueno, cuando tú cambias tu manera de pensar y comienzas a pensar como Dios dice que tú eres, inmediatamente esa palabra que es espíritu, que es vida, comienza a transformar tu culto racional. Entonces, es tan importante tener la palabra de Dios en nuestros pensamientos, porque esa es la que hace el cambio, porque las palabras de Él son espíritu, y Él dijo que eran espíritu que daban vida. O sea que las palabras de Dios son las únicas que pueden cambiar. ¿Y por qué hacemos todo este recuento? Porque en aquel tiempo, que David era todavía un niño, 5 o 7 años, como lo vimos la vez pasada, solamente podía escuchar oralmente lo que decía que habían conseguido sus antepasados, los patriarcas anteriores, y cómo se hablaba de ellos y las cosas que han alcanzado por creer y confiar en Dios. Entonces, Pablo, ahí en Hebreos 4, del versículo 12 en adelante, hace una afirmación contundente de el poder que tiene la palabra. Porque si tú no entiendes que si quieres cambiar tu vida, tú tienes que ir a algo o a alguien que tenga el poder de cambiar la situación que tú vives, la que tú deseas cambiar, el deseo o el anhelo donde quieres ir. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Quiere decir que por eso Él es el yo soy. Yo soy el Dios que tú necesites que yo sea en el día de la necesidad que tú tengas. Ese es el yo soy.
¿Y cómo se manifiesta Él? A través de palabras. Pero son palabras que, como son su espíritu, llevan la vida en sus alas. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Una espada de dos filos, Pablo lo escribe entendiendo que las espadas eran planas, pero había una que tenían como un triangulito en vez de ser plana a ambos lados. Entonces, cuando entraba, cortaba entrando y cuando salías, cortaba otra vez. Y si iba hacia arriba, cortaba en muchas direcciones. ¿Ya? Penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Por qué este señalamiento del alma y del espíritu? Porque es que la parte que se cayó del hombre fue ese culto racional que aprendió a diferenciar entre lo bueno y lo malo y adquirió conciencia. Dios no creó corazón, le llamó corazón a esas intenciones que el alma crea. Entonces, él está hablando de que va a entrar allí y va a hacer una separación muy profunda entre lo que el alma piensa y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con la persona. Entra y divide el alma y las cosas del Espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista. Y esto a mí me ha maravillado y siempre que lo comparto lo explico. La palabra es tan viva, tan eficaz, tan poderosa, que cuando tú la colocas en tu mente, antes de que tú la coloques, la palabra está anhelándote, ansiosa por entrar en tu culto racional, porque toda tu vida está expuesta a su vida. No hay cosa creada oculta a su vista. Antes de que tú pienses, tengo una intención, ya Dios la conoce. Y como Dios está mirando el clamor tuyo por ese cambio a unas cosas diferentes de la que estás viviendo, ella desea entrar dentro de tu culto racional para cambiar tus pensamientos, tu manera de ver las cosas. Sí, y sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Y ese a quien tenemos que dar cuenta es Cristo, porque desobedecemos la palabra, desobedecemos a Cristo. Obedecemos la palabra, obedecemos a Cristo. Y Cristo es el mismo Dios. Por eso es que la palabra es Dios, la palabra es el verbo que se hizo carne en Jesús para mostrarse, porque la gente la escuchaba de oídas, pero no le prestaba la atención que era vida. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, porque debemos pensar solo en su palabra y tenerla ya anidada, meditarla y pensar. Si estás pensando a toda hora en las cosas malas que te van a pasar, en las cosas malas que te pasaron, en las cosas malas que estás viviendo, Dios no puede hacer nada. Tú tienes que estar pensando lo que Dios dice que tú eres. Lo que tú eres es presente. Lo que Él dice, ¿para dónde vas? Ese es futuro. Y en el presente se habla y se hace para el futuro. Allí es donde la palabra es poderosa. Ella tiene poder operativo porque es viva. Ella está hecha para poder hacer. Imagínate el poder de la palabra, que el Señor no creó ningún árbol ni ningún animal. Él le dijo a la tierra, produce árboles de todo fruto, los pastos, toda la vegetación que existe, tierra prodúcela. Y no la produce solo una vez, que ella sea capaz de volver a germinar, que tenga flores y que tenga semillas y que la semilla lleve la orden que te estoy dando de volver a repetirse. Y en los peces lo hizo igual. Le ordenó al mar que creara los peces y las aves que volaban en los cielos y que le diera la orden a cada ser de esos creados que tenía la orden de reproducirse otra vez. O sea, ella tiene poder operativo porque es vida. Ella está hecha para dar vida porque son espíritu. O sea, ella es eficaz porque hace la voluntad de Dios
para lo que se envía, creyendo y confiando. Entonces, una persona que está en un hueco, que está en un hoyo, que no sabe cómo salir, que se siente desgraciado, perdido, derrotado, ¿qué más te da a probar? Que si la palabra de Dios es tan poderosa, es operativa, es capaz de hacer, de crear, cree y confía. Porque ella es espada que va a dividir dentro de ti los pensamientos y los deseos malos que te atormentan, que te encadenan, que te tiene frenado el camino para enseñarte a través de ella misma las cosas que están puestas en tu espíritu, que es perfecto, para que desde allí Dios te pueda ministrar buenos pensamientos, los buenos deseos, que separes de esos deseos carnales. Porque los deseos carnales son las cosas que el enemigo quiere que tú pienses para atarte, o en la que él quiere que tú inviertas tu mente y tus pensamientos para seducirte a hacer lo malo. Porque como él conoce las intenciones del corazón antes que pienses, tratará de llamar tu atención, recordándote lo que es correcto hacer y hablar. Te anunciará los tiempos propicios para moverte, para que así puedas hacer su voluntad y sentir la voz que te dice: estoy contigo, te ayudo, sé valiente, disciplinado, arriésgate, no pienses en los que dicen que no puedes, yo estoy contigo para que puedas, para que avances, para que alcances, yo soy el milagro y el poder dentro de ti, pero me tengo que comunicar contigo a través de palabras, de que tú leas o de que tú escuches, hasta que aprendas a escuchar mi voz. Entre más tú medites en mis palabras, en mis pensamientos, en mis enseñanzas, yo voy a cambiar la manera en que tú piensas, y cambiando la manera en que tú piensas voy a cambiar tu vida. Dice Pablo ahí en 2 de Timoteo, en el 3:16 en adelante, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No que la escribieron hombres, sí, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios para escribir. Hoy también Dios inspira a mujeres, hombres, jóvenes, jovencitas, niños. Dios les sopla en sus oídos, en su mente, para que sus ojos puedan ver cosas que otros necesitan y que Dios los quiere usar a ellos como su voz. Quiere ser el parlante o hablando de la vida de esa persona. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Sirve, trabaja para enseñar, para reprender. Si estás haciendo algo malo también, la palabra te va a reprender, te va a corregir. ¿Por qué? Porque te quiere instruir en la justicia de Dios, a fin de que el siervo de Dios, el que se dispone para que Dios le enseñe, lo crezca, lo eduque, lo lleve por los buenos senderos, esté enteramente capacitado para toda buena obra. No se puede cambiar sin Dios. Tú no puedes cambiar tus hábitos, tus disciplinas, tus deseos, las cosas que tú quieres lograr si Dios no está en el centro. Y el centro de Dios empieza por escuchar su palabra. Por eso es que desde el principio: hijo mío, dame tu corazón. ¿De qué se trata aprender a confiar en Dios? De dar el oído. Que nuestro oído sea dúctil, sencillo, inspirado para escuchar la voz de Dios, porque la leemos, porque no la leen, porque no la dicen o porque tropezamos con ella. Pero ella está capacitada para llevarte a otro lugar, a otra dimensión, porque es como una lámpara en nuestro camino para no tropezar y caer en un hoyo. Dice el Salmo 109: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, es el versículo 105. Tú te imaginas, yo no sé si has caminado alguna vez de noche en una montaña, en un lugar cualquiera, viajando de un sitio a otro en un destapado, y que no se oiga sino los grillos y los chillos de los insectos,
o algún animal por ahí aullando, que no mires casi. Y qué bueno es tener una lámpara, una linterna, que tú vas viendo, identificando todas las cosas que las que tienes que evitar o tropezar para no caer. Así es la palabra, te anuncia, te avisa, te dirige. Dice Jeremías, que estoy leyendo cosas que son muy conocidas en el Evangelio. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, es el Señor diciendo, te conozco. Delante de mí estás desnudo. Antes que piense, ya sé que pienses. Y cuando vas a pensar, ya sé las intenciones que tú tienes. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. O sea, yo no quiero que estés donde tú estás ahora, triste, afligido, adolorido, con las estimas bajas, pensando que el mundo está contra ti, que no se puede, que es imposible, que es que no puedo hacer nada porque no tengo dinero, porque me cierran la puerta, porque no me dan el trabajo, porque no hay quien me ayude. Muchacho, no, esos no son mis planes. Yo tengo planes muy específicos y son de bienestar, son de buena voluntad. Quiero hacerte misericordia, la bondad mía quiero extenderla, quiero hacerte solamente el bien. Pero tienes que aprender a escucharme, tienes que aprender a conocerme. Cuando los dos hablemos, vas a ver cómo yo te voy a cambiar la vida. Planes de bienestar y no calamidad para daros. O sea, lo que yo deseo, hijo, es darte una mejor vida, un mejor futuro. Quiero darte esperanzas nuevas. ¿Y qué es una esperanza, profeta? Ya te lo he dicho muchísimas veces. Es cuando pensamientos se alinean dentro de tu cocorota y solamente comienzas a pensar que cosas buenas te van a pasar y el mundo a tu alrededor está pero podrido. No hay manera que tú veas algo bueno. Pero la fuerza de Dios, que es vida, que es espíritu, te dice, yo voy a estar contigo. Yo puedo. Vamos a pasar por este fanguero. Esa montaña que te está deteniendo, si necesito quitarte, te la voy a quitar. Pero te voy a esforzar, te voy a dar la fuerza para que vayas. Cuando Dios dice que nos va a esforzar, no es que nos va a empujar. Te inyecta su fuerza de poder para que tú puedas pensar que lo puedes alcanzar. Yo tengo buenos planes para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme. O sea, no es que te lo voy a dar ya. El Señor viene a ver que tu actitud para Él es como tu actitud pensando que todo te va a salir mal. Ahora tu actitud es ir al Señor y decir, Señor, yo he pensado mal, esto lo he hecho toda mi vida de pensar que me va a ir mal, pero ahora yo pienso que tú me vas a ayudar. Yo pienso que tú vas a usar mi talento, mi don, que tú me vas a abrir puertas, Señor, que me vas a presentar con gente que tiene que ver con lo que yo sé hacer, porque tú dices que me quieres dar lo mejor, que me vas a dar un bienestar que tienes preparado, un camino lleno no solamente de rosas y bendiciones, no, tendré obstáculos, tendré dificultades, tendré dolores, pero tú dices que ya tú, antes de que yo entre allí, ya tú lo venciste todo, que me vas a hacer pasar por esas aguas profundas, pero no me voy a ahogar. Voy a pasar por esos lugares de incendio grande, pero no me voy a quemar. Que voy a estar en necesidad, pero tú me vas a suplir. Que voy a estar enfermo, pero tú me vas a sanar. O sea, es la manera continua de estar pensando como Dios piensa que Él es dentro de ti haciendo. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ya no es una actitud para pensar que te va a ir mal, es una actitud para pensar que Dios quiere lo mejor, que Él te desea bendecir, que te va a mostrar el camino con una lámpara que es su palabra, que no te va a dejar solo, que donde tú pises Él va a pisar, que donde pongas la mano Dios la va a poner para que seas bendecido. Y entonces dice, cuando tú actúes de esa manera, me voy a dejar hallar de vosotros.
Yo el Señor restauraré vuestro bienestar. Pero no te engañes con solo escuchar. Nunca lograremos nada si solamente escuchas la palabra y te las aprendes. No, lamentablemente te digo, hay que hacer lo que tú crees y confiar que Él está contigo cuando estés haciendo lo que Él dice que debes hacer. Nunca lograremos solamente por escucharla. Debes practicar lo que colocas en tu mente. Si tu mente dice que puedes, tienes que ir a probar que puedes. Si en tu mente dice, ve que estoy contigo, no te quedes en tu casa. Ve porque Él va a estar contigo. Si Él te dice, ve y toca, toca porque Él va a tocar contigo. Si Él te dice, ve y busca, escarba, trabaja, madruga, disciplina, intenta, cuantas veces, las que sean necesarias porque yo voy a estar contigo. Cada vez que intentes y falles, yo voy a estar contigo probándote que en el siguiente yo estoy contigo. No pierdas. Yo solamente te haré ganar. Te haré un campeón. Pero un campeón no se hace en el primer round. Tiene que practicar. Y muy fuerte. Porque es cambiar la manera de pensar. Y eso fue lo que hizo con ese niño llamado David en sus años. De ser entregado a Isaí como un niño hasta joven cuando peleó con Goliat. Cuando él peleó con Goliat, ya había un proceso en donde había sido cambiada su manera de pensar, de que llegó y era rechazado, fue humillado, avergonzado. Vayas a vivir con los pastores porque aquí en la casa nos caes mal, muchacho. Ve allá. Y resulta que fue la preparación, fue la escuela y la universidad de la vida de David para llegar a ser rey. Ahí le formó su carácter, confiando solamente en lo que los pastores le contaban, le narraban de lo que eran los antiguos, de lo que era la palabra que oralmente se iba dando. ¿De quiénes? De los patriarcas, lo que Dios había hecho con ellos cuando ellos creyeron. Entonces, él empezó a confiar y a creer en eso que le contaba. Ahora imagínate, nosotros no tenemos solamente de ellos, tenemos la gracia revelada en donde por la cruz, si tú llamas al Señor, viene a vivir contigo. Se pasa contigo y si Dios se pasa contigo, tú tienes el yo soy. El Dios que quiere actuar en el momento en que tú estés, en la situación en que tú estés, Él es el Dios para esa respuesta. Él es el Dios para lo que tú necesites que Él sea. Eso fue lo que aprendió David. Por eso cuando David lo persiguió 14 años, siempre él ganó, porque fue rey a los 30, pero llegó al palacio antes de los 14, a espantarle el demonio que se le poseía a Saúl. Y después fue paje de armas de él. Dios lo fue llevando porque el que confía y cree que la palabra de Dios te puede transformar, ese es el que hace que Dios venga a vivir con él porque está meditando en lo que Dios dice, está hablando lo que Dios dice que tú eres, está hablando lo que Dios dice que va a ser. En ese es que Dios viene y te declara hombre y mujer milagro. No importa la edad que tengas, no importa la situación en que estés, Dios quiere ser un milagro en tu vida. Lo que tú necesites que Dios haga, Él está dispuesto para hacerlo. Llámalo, clámale, dile, Señor, no puedo. Mi pensamiento me traiciona, me encarcelan, me llevan atado a la necesidad, a la aflicción, a la tristeza, al odio, al rencor, a la falta de perdón. Y entonces este negativismo con que yo pienso y hablo, esa es la situación en que vivo. Y Él te va a decir, oh, cuánto tiempo que yo te estaba esperando que me dijeras esto, hijo, hija. Ahora mismo voy contigo para restaurar tu vida, para salvarla, para enseñarte que yo soy el Dios todopoderoso, que soy el que tengo la capacidad y el poder para activarte una nueva vida. Pero se me terminó el tiempo. Ya seguiremos hablando de cómo David fue madurado, crecido por las palabras y la adoración a Dios.
Eso es tiempo de 7 a 15 años, 7, 8 años que estuvo con los pastores. Ahí aprendió por necesidad, por el rechazo de su casa, a buscar a un padre invisible. Y un padre invisible, tienes que aprender a escuchar esa voz invisible, que solamente la escuchas en tu interior, salvo que te mande un ángel para que te hable. Pero ese es nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque si no fuera por ti, tu palabra y el Espíritu, no sabríamos el valor tan inmenso que tiene nuestra vida cuando tú vienes a morar dentro de nosotros. Amén y amén.